nasales van a estar representadas o cubiertas por la nariz. Va a presentar para su estudio dos caras laterales o externas, una derecha y una izquierda, y un borde, el borde anterior. Gracias al borde anterior, yo puedo clasificar a la nariz según su forma. En este caso, tenemos un borde recto, entonces la nariz va a ser recta. Cuando el borde anterior de la nariz se continúa con la frente, se llega a decir que es una nariz griega. También existe nariz tipo nariz de loro o nariz aguilar. ¿Bien? Y cuando el borde anterior presenta una concavidad, ¿se logra distinguir la concavidad? La nariz se llega a decir que está en silla de montar. Si logran asociar a una persona, se puede montar acá, ¿cierto? Sí. También la nariz se puede clasificar por el diámetro o el orificio nasal, ventana de la nariz. Tenemos un diámetro antero-posterior y un diámetro transversal, ¿no? Cuando existe un predominio en el diámetro antero-posterior, como en este caso, se llega a decir que esta nariz es de tipo de una raza griega. ¿Bien? En el inciso B logramos distinguir dos diámetros, transversal y antero-posterior. Pero el diámetro antero-posterior va a disminuir, ¿cierto? A este tipo de nariz se le dice nariz de raza amarilla. ¿Bien? Y por último, una nariz ñata, cuando el diámetro transversal predomina antes que antero-posterior. Se llega a decir que esta nariz viene a ser de la raza negra. Algunos le llegan a asociar a la raza africana. ¿Bien? Las fosas nasales, cuando nosotros hacemos osteología, nos dimos cuenta que tienen límites, ¿cierto? Paredes. Para su estudio va a presentar una pared superior, una pared inferior, una pared externa, una pared interna, una pared anterior y una pared posterior. ¿Bien? La pared superior, de anterior a posterior, va a estar representado por los siguientes elementos: huesos nasales, espina nasal frontal, lámina activosa del etmoides y cuerpo del efenoides. ¿Bien? La pared inferior va a estar representada por la cara superior de la apófisis palatina del maxilar, por la cara superior de la lámina horizontal del palatino. A la pared inferior también se le conoce como piso-suelo de la fosa nasal. La pared externa va a estar constituida por 6 huesos. Bien, por el etmoides, por el lagrimal, por el cornete nasal inferior, por el maxilar, por el palatino y por el efenoides. ¿Queda claro? La pared medial o interna, pregunta de examen: ¿cómo está constituida la pared medial o interna de la fosa nasal? Se las voy a preguntar, se lo adelanto, y posiblemente entre en el examen. Está constituida por el famoso tabique nasal. ¿Cómo está constituido el tabique nasal? Por 2 estructuras óseas y por un cartílago. El cartílago del tabique nasal, la lámina perpendicular o vertical del etmoides y por el hueso vómer. ¿Bien? Eso en relación a paredes. Algo que me he olvidado: a nivel de la fosa nasal y de la nariz va a presentar un vértice que es superior y una base que es inferior. ¿Bien? Un extremo posterior que se va a continuar con las famosas coanas. ¿Recuerdan las coanas? Del bóveda. Bien. El esqueleto de la fosa nasal, ¿cómo está constituida? Por huesos de las paredes que están conformando, por cartílagos, por una serie de cartílagos, en los cuales destacan 3. ¿Cuáles son? Los cartílagos laterales o externos, los que estoy señalando en este momento, los cartílagos alares y el cartílago del tabique nasal. ¿Bien? De igual manera va a estar cubierta por una membrana fibrosa y por una mucosa, la famosa mucosa pituitaria. A nivel de esta mucosa van a presentar diferentes células, donde va a estar naciendo un nervio. ¿Qué nervio creen que es si hablamos de la fosa nasal? El nervio olfatorio, un nervio sensitivo. ¿Bien? Que va a dar una serie de filetes
laterales y mediales. Laterales de 12 a 20 y mediales de 12 a 16. ¿Está claro? Estos filetes van a perforar una estructura del etmoides, conocida como lámina horizontal. Y al estar siendo perforada, es decir, acribillada por una serie de nervios, filetes nerviosos, se va a conocer como lámina tubosa. ¿Me dejo entender? ¿Recuerdan que les comenté sobre los senos? ¿Qué significa seno? Cavidades. Cavidades, estructuras huecas. Bien, para su estudio vamos a tener senos paranasales, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, y senos venosos a nivel del cráneo. Los senos paranasales suelen ser pares y se encuentran en los huesos. En el maxilar, en su cara medial, tenemos un hiato, ¿no? El hiato maxilar que da acceso al seno maxilar. En la cara anterior del efenoide presentamos celdas esfenoidales, ¿de acuerdo? Y tenemos senos frontales, son par, dos. Y van a preguntarse, ¿y las celdas etmoidales? Tenemos tanto anteriores y posteriores, ¿cierto? Y en anteriores examen yo les pregunté, ¿dónde se abrían las celdas etmoidales anteriores? ¿De acuerdo? En el meato medio. ¿Qué son los meatos? El meato es un espacio virtual donde se han abierto diferentes senos. Bien, tenemos el receso esfenoetmoidal, ¿ya? Que para Testic se conoce como ático. Pero nosotros en Cuvier vamos a manejar que es el meato nasal superior. ¿Queda claro? ¿Qué se va a abrir en el meato nasal superior? Pueden leer el seno esfenoidal y las celdas etmoidales posteriores. Si tenemos un meato nasal superior, tenemos que tener un inferior, ¿no? Le dije que en ciertos casos no se llega a encontrar la parte media, que es la inconstante. En este caso sí. El meato medio es donde se van a abrir las celdas etmoidales anteriores, el seno frontal y el seno maxilar. ¿Cómo yo me voy a acordar qué se abre en el meato medio? Me acuerdo de dos senos y me acuerdo de una celda. Seno frontal, seno maxilar y celda etmoidal anterior. Lo que más se suele preguntar de meatos es dónde desemboca el conducto lácrimo-muco-nasal, también conocido para Luyer como conducto nasolacrimal. ¿Dónde desemboca? En el meato nasal inferior. Si se dan cuenta, yo ya lo he introducido en osteología senos, en etmoides, en maxilar, en frontal y en efemoides, ¿no? Luego vamos a tener un famoso, el plexo de Quetzalcoatl. Quizás ustedes han escuchado del famoso triángulo de la muerte. ¿Es así? Que dice que si nosotros nos llegamos a reventar una espinilla o un grano a este nivel, puede existir una infección. ¿Bien? ¿Qué puede causar la muerte? Pero debido a qué es que a nivel de la fosa nasal vamos a tener un plexo, el plexo de Quetzalcoatl o triángulo de Quetzalcoatl, que va a estar constituido por una serie de arterias que se van a anastomosar. ¿Qué quiere decir anastomosis? Uniones. En los huesos tenemos articulaciones, ¿no? Que se articulan uno con el otro. En este caso, las arterias se van a unir unas con otras para formar un plexo. ¿Bien? Se suele preguntar, ¿qué es un plexo nervioso? Les voy a adelantar. Un plexo nervioso es la serie de anastomosis que sufre un nervio periférico antes de su distribución periférica. En arteria es la serie de anastomosis entre vasos arteriales. Les pregunto, bueno, les voy a preguntar en el examen, ¿cómo se encuentra formado el plexo de Quetzalcoatl? Ustedes me van a responder por la arteria etmoidal anterior, por la arteria etmoidal posterior, por la arteria esfenopalatina, por la arteria del subtabique. ¿Cómo se forma la arteria del subtabique? Por la anastomosis de las arterias labiales, labial superior y labial inferior. Bien, y en algunos casos se llega a unir una arteria, la arteria palatina anterior o nasopalatina. Entonces, toda la serie de esta anastomosis va a formar el famoso plexo de Quetzalcoatl. ¿Queda claro? ¿Cómo está formado? Por la arteria etmoidal anterior, etmoidal posterior, esfenopalatina y arteria subtabique. En algunos casos se llega a unir también la arteria nasopalatina. ¿Por dónde pasa la nasopalatina? ¿Se acuerdan? Por el agujero incisivo, a nivel maxilar, ¿no?
Se une a ambas apófisis palatinas, se forma la sutura intermaxilar. En su extremo anterior, pues, el agujero incisivo. Da paso a qué estructura: vasos y nervios nasopalatino. Eso en relación a fosas nasales. ¿Queda claro?